El 16 de octubre, como cada año, se celebra el Día Mundial del Anestesiólogo. En la SAU estaremos desarrollando una jornada de puertas abiertas para que los jóvenes estudiantes de medicina de todo el país puedan acercarse y conocer cómo es nuestra especialidad. Y este episodio es justamente para que todos puedan conocerla. Hoy viajamos en el tiempo, para entender cómo se venció al dolor en la cirugía, desde aquel primer paciente anestesiado en el mundo hasta las primeras anestesias en Uruguay, de los días en que las monjas administraban la anestesia hasta el desarrollo de la medicina perioperatoria moderna. Nos acompaña el Dr. Jorge Katzenstein, anestesista jubilado y apasionado por la historia de la anestesia. Más de 50 años entre quirófanos y salas de recuperación le permitieron ver el miedo y la esperanza de los pacientes, sentir la tensión de los primeros aparatos y presenciar la evolución de nuestra práctica desde el corazón de la acción. Hoy nos abre su baúl de anécdotas y curiosidades, historias vividas, momentos tensos, avances inesperados, risas compartidas. Todo contado con la mirada de quien conoció la anestesiología de ambos lados del mostrador y que aún conserva el entusiasmo de un aprendiz por descubrir los secretos de su propia historia. Una historia que es, también, la historia de la anestesiología en el Uruguay. Esto es SAUcast, el lado humano de la anestesia. Un podcast de la Sociedad de Anestesiología dedicado a compartir historias y conocimientos sobre el mundo de la anestesia. Episodio 6. Los días del éter. Jorge, primero que nada, gracias. Estas son las gracias públicas por estar con nosotros hoy y por haberte tomado el tiempo y el trabajo de venir acá y a charlar este rato con nosotros sobre este tema. Entonces, en realidad, y acá voy a romper un poco la intimidad. En la presentación te presentamos como un anestesista jubilado, anestesista viejo jubilado. En tus palabras. Eso fueron tus palabras. Entonces, por eso la primera pregunta que yo te voy a hacer tiene que ver con eso. No porque te quiera identificar como jubilado o que sea solo lo único, pero es ¿cuánto hace que te jubilaste? Hace 10 años me jubilé a principios de 2015. En 2015. Sí. Perfecto. ¿Y ahí qué edad tenías? Y tenía 70. 70. El día que cumpliste. Sí. No, en la española el día que cumplí 70. Sí. Es en realidad antes, porque dijeron que el día de mi cumpleaños yo no fuera. Seguí trabajando, eso fue en noviembre del 14 hasta marzo, abril del 15. En alguna cosa fue. Perfecto. Y ese eras esa persona que, bueno, no tiene nada que ver, pero yo tengo 36 años y sostengo que me quiero jubilar, porque soy muy joven. Pero vos era una cosa que estabas esperando la jubilación y qué era lo que esperabas hacer cuando te jubilaras. No estaba desesperado, pero me había empezado a trabajar la cabeza con los problemas legales, que nunca había tenido, pero yo dije, ¿puedo meter la pata yo? ¿O puedo tener que ir a un juzgado porque otro que metió la pata o por nada? Entonces, y además pensé que a los 70 años ya para trabajar en anestesia era una buena edad para irme. Todo tiene etapas. ¿Preparaste la jubilación? Porque ahora nosotros no hablamos mucho, pero entre los que son 50, 60 años, lo que dicen es que nunca se pusieron a pensar en preparar la jubilación y cómo pasar de una actividad estresante a no hacerla nada. ¿Te agarraste de algo? ¿Leías? ¿Pintabas? Yo no soy muy planificador. No planifiqué nada, pero estoy pasando muy bien. Yo lo que hago ahora, estoy estudiando alemán online, que todo el mundo dice que estoy loco, pero ya es el segundo año que lo estoy haciendo. Me ocupo un poco de mi pequeño jardín, que eso no es para mostrarlo, no está muy lindo. Viajamos bastante con mi mujer, tengo hijos, nietos, no otra cosa. Leo, hago mucho cine y nada más. Hago mucho cine, voy al cine. Sí, dije, ¿hace cine? Que lo parió. ¿Qué viste algo recientemente así? Hace 2 días fui a ver la de Leonardo DiCaprio. La quiero ir a ver. Muy violenta, pero buena. Vale la pena verla. El trabajo de él y de Sean Penn es fantástico y tiene su mensaje la película.
la voy a ir a ver el sábado. Perdón. Para lo que le interesa. No podemos pedirle que le spoilee acá en este momento. Perfecto. Antes de jubilarte, ¿en ese momento practicabas el multiempleo que hoy por hoy es muy común? Y ¿o sí, no? sí, y es casi inevitable. Digo, poca gente, bueno, yo trabajé en La Española hasta que cumplí 70, en el 14. Después seguí trabajando alguna cosa, yo trabajaba con un cirujano plástico, trabajaba bastante con él, y ya ahí otra cosa más, porque en el hospital había cesado en 2009, cuando cumplí 65, en el Clínicas, y era lo que estaba haciendo. Y trabajé en el Instituto de Cirugía Cardíaca, y sí, hasta el marzo del 15, que trabajaba desde el año 81. Empecé haciendo anestesia en hemodinamia y después en cirugía unos cuantos años. Impresionante. Bueno, en realidad lo que nos convoca hoy principalmente es el Día del Anestesiólogo, el Día Mundial del Anestesiólogo, ¿tá? Que se conmemora 16 de octubre. ¿tá? Entonces, lo primero que vamos a hablar es por qué es el 16 de octubre el día que se conmemora el Día del Anestesiólogo. Entonces, Hasta mediados del siglo XIX, cirugía era sinónimo de dolor. Los pacientes eran inmovilizados con sogas y manos firmes. El mejor cirujano era el más rápido. Amputar en menos de 5 minutos era un mérito. Intentos hubo muchos: opio, alcohol, esponjas embebidas en vino o hierbas, pero siempre acompañado de gritos. El 16 de octubre de 1846, en Boston, algo estaba por cambiar para siempre. El anfiteatro del Massachusetts General Hospital estaba repleto. El joven paciente, Gilbert Abbott, tendido en la mesa metálica, sentía la tensión de cientos de ojos sobre él y el peso de un miedo ancestral, el dolor. William Morton acerca una esfera con éter. Abbott inhala. Una vez. 2. El vértigo lo envuelve. Los sonidos se apagan. Cuando el bisturí del Dr. Warren corta su cuello, no hay grito, no hay lucha, solo un cuerpo sumergido en un sueño profundo. Gentlemen, this is not humbug. Ese día nació la anestesia moderna. La humanidad descubrió que el dolor podía ser vencido y la cirugía reinventada. Jorge, después de esto de que escuchamos de ese primer evento como primera anestesia, imagino como todas las cosas que es el primer hito y es lo que está registrado, pero ni por cerca fue la primera anestesia que se hizo, o por lo menos ni siquiera fue el primer intento que se hizo. No, pero fue la primera anestesia que quedó bien registrada y de la cual hay documentación, porque por ejemplo tenía acá algunos datos que traje apuntados para no olvidarme las fechas. En Hickman, en el año 1824, dormía animales, y después Long, en el 42, operó un tumor de cuello, lo que pasa que lo publicó 7 años después. Y seguramente había habido otros intentos. Estaban los que sacaban muelas con protóxido, por ejemplo, que lo hacían en los circos y al público, un poco a nivel de charlatanes, pero eso existía. Pero esta quedó documentada en un hospital prestigioso y eso fijó la fecha y salió bien. Porque intentos seguramente hubieron muchos y no se registraban porque eran fallidos. Y bueno, se basó en que el paciente lo gritó y listo. ¿Cómo fue esto de la, ¿cómo te voy a decir? La deriva de estos personajes. No sé si los llegamos a nombrar, pero los dos médicos que están acá involucrados son Warren y Morton. Warren y Morton. ¿Vos te acordás o sabés decirnos qué era lo que hacía cada uno? Si no me equivoco, Warren era un odontólogo, sacaba muelas, se juntaron o se conocieron con Morton, bueno, y le metieron para adelante. Hubo un intento previo, un poco antes, que fracasó, y entonces
Y finalmente el 16 de octubre se hizo el famoso tumor de cuello del señor Abbott, que fue, como dijo él, esto no es un truco o algo así, fue la palabra. Ahí va. Pero, o sea, hubo un intento previo que incluso fue también en un anfiteatro, ¿no? Sí. Y o sea, como el fracaso ahí fue que el paciente gritó en el medio, ahí va. Eran operaciones 4 minutos. Sí, porque el mejor cirujano es el más rápido. Claro. Dicen que Larrey, que era el cirujano del ejército de Napoleón, hacía 100 amputaciones en 1 hora. Muchos cirujanos de hoy en día podrían aprender alguna cosa al respecto, ¿no? Me hace acordar esto y lo tenía ahí, el caso este de Robert Livingston, que él era un cirujano y obviamente que se resaltaba mucho esto de que hay que hacer las amputaciones rápidas, y tenemos el caso registrado de los 300% de mortalidad, que estaba bueno para traerlo y me hizo acordar por lo de... Contanos eso un poco. Bueno, fue un caso, yo me enteré hace poco, no lo conocía ese caso. Iba a ser una amputación, pero parece que fue tan rápida que cortó la chaqueta de otro y le cortó, creo que la cara, o uno de los que estaba presente. Por eso se dice que fue una cirugía con 300% de mortalidad, porque los 3 se murieron de sepsis, que era de lo que se moría la gente en esa época. Bueno, parece que 2, los que hubo el corte de piel fue de sepsis, o sea, el paciente y el ayudante, y el que le cortó la casaca fue porque hizo un infarto del susto que se pegó. Bueno, eso es lo que cuentan. Bueno, Entonces, por eso bueno, y ahí estaba lo que... Eran inseguras. Justo eso viene de la mano, que hasta ahí como el dolor en la cirugía era lo que primaba, lo que se decía era que cuanto más rápido lo podías hacer, eras el mejor porque evitabas tal sufrimiento de los pacientes, y era lo que había que se manejaba en ese momento. Claro, el mejor cirujano era el más rápido. Exacto. Y con respecto al dolor y cirugía, Belpo, que era un cirujano francés, en el año 40, no hace tanto tiempo, dijo que era impensable la cirugía sin dolor. Y pensá que ya no faltaba tanto porque empezara la anestesia, ¿no? Exacto. Después otro de los casos como comentados y que se conoce, bueno, por lo menos entre la jerga anestésica y la jerga quirúrgica y médica, es un poco de la anestesia que se le hizo a la reina Victoria. Contanos un poquito cómo fue eso. Fue en su 8º par, creo que el príncipe Leopoldo llamaba el bebé, y Jon Snow le hizo la famosa anestesia a la reina, que era un goteíto de cloroformo, y la reina después dijo... Tengo acá su frase: el doctor me dio ese bendito cloroformo y su efecto fue calmante, tranquilizante y delicioso, más allá de toda medida. Seguramente, yo a veces pienso qué hubiera pasado si la reina se hubiera muerto en esa anestesia. Capaz que estaríamos todavía emborrachando a la gente para operarla, ¿no? Estaríamos varios pasos más atrás, porque en realidad ahí, claro, qué importancia, qué validación de la especialidad hace un personaje, ¿no? Así claro. como tan reconocido como la reina Victoria. Y bueno, justamente esto hablando un poco de cómo surgió esta cosa del cloroformo, ¿no? Que todo lo que se usaba antes de que se usara la anestesia era como con fines didácticos, porque todo lo del cloroformo, el éter, lo del alcohol, todas esas cosas se usaban previamente como se decía en esa época que eran como en fiestas, y cómo la gente lo trasladó de verlo de eso, que si en fiestas se pasaba bien, que por qué no en una cirugía no se podía pasar bien con eso. Un poco eso es un cambio bastante... Hay una lámina en un librito de historia de anestesia, lamento no haberlo traído, que lo fue editado por el laboratorio Roche, en el cual hay unos grupos de estudiantes alemanes, tenían unas salas, parece que le ponían inhaladores en las paredes, y hay unos totalmente bailando, totalmente borrachos con éter. Ah, mirá, Sí. el éter estaba en el aire. Sí, el éter en el éter. estaba en el éter, exactamente, sí. Mirá qué lindo, esa gente. Pasaban bien. Era excelente, yo hice anestesia con éter, ¿eh? Cuando empezamos se usaba muchísimo el éter, sí. Mirá, ¿y en qué momento se dejó de usar? Ya en esa época existía el alotano, que era un buen halogenado, pero yo te diría que hasta el 80 y poco se usaba el éter. Claro, era inflamable, pero era muy buen analgésico, producía unas broncorreas bastante importantes, pero no era un mal agente. Después tenemos como la llegada al siguiente año, o sea, esta primera anestesia, 1846, Día Mundial del Anestesiólogo, 16 de octubre. Al siguiente año, bastante rápido, se hizo la primera anestesia aquí en el Uruguay, del cual tenemos esta narración. Montevideo,
1847. La ciudad es un fuerte sitiado en plena guerra grande. El hambre aprieta, los cañones rugen. En el hospital de Caridad llegan sin descanso los heridos. Pedro Rivas, de 52 años, artillero, recibe una herida en su brazo consecuencia de una salva de cañón. Le espera una amputación, la peor condena. Hasta entonces, sin más consuelo que el dolor. Pero esta vez hay una esperanza. El cirujano mayor del ejército francés, Adolphe Brunel, y el joven médico del Hospital de Caridad, Patricio Ramos, han leído noticias llegadas desde París sobre un líquido capaz de adormecer la conciencia, el éter. El mismo Brunel lo ha probado en sí mismo y ha decidido utilizarlo en cirugía. No tienen sofisticados aparatos, solo una vejiga de animal y un tubo de vidrio improvisado. El soldado inspira. Los ecos de la batalla siguen en su mente, hasta que lentamente se apagan. La operación dura apenas 4 minutos. No grita. Luego, entre asombro y alivio, cuenta. No me dormí, pero no sentí dolor. No me dormí, pero no sentí dolor. Es 2 de mayo de 1847 y en Montevideo, sitiada, en el Hospital de Caridad, hoy Hospital Maciel, nace la anestesia en Uruguay y quizás en Sudamérica. ¿Cómo te imaginás que podía ser, te imaginás que podía ser asistir a un paciente en esas condiciones de guerra y de poquísimos recursos y haciendo una anestesia que era totalmente incipiente? Yo, previo a eso, a mí siempre me llamó la atención que a los 7 meses de una cosa que se hizo en Boston, que la noticia fue de Boston a París y de París acá, en un país que estaba en guerra, con la ciudad sitiada y todo, pero qué ambiente más fermental que había entre la gente, porque los tipos se juntaron en la botica, empezaron a fabricar cosas, y yo traté de buscar. No tengo idea cómo era un quirófano, si es que existían en esa época. Dicen que muchas veces operaban en las casas, en la cocina, porque era donde había una mesa larga, donde cabía un individuo entero. Claro. No sé si en el Maciel había un quirófano. Yo estuve buscando inclusive algún libro de historia del Maciel viejo y no dice nada. No sabemos de físicamente. Había jefe de cirugía, así que algo se operaría. Claro. Que en el Maciel además estaba anexo el asilo de huérfanos, a los cuales se los formaba, y parece que alguien propuso formar huérfanos como cirujanos. Esto no se lo diga a la sociedad de cirugía, pues se van a ofender los colegas, pero bueno. No sé si eran a los mejores o a los peores de la clase, a cuáles los mandaban a hacer cirugía. Perfecto. Y sabemos cuál fue, si se siguió haciendo, Patricio Ramos, que es nuestro médico, primer anestesiólogo de este país, él se siguió dedicando, ¿se sabe si siguió haciendo anestesia? Ese mismo año hizo como 10 o 12 anestesias más, y Brunel operó más con anestesia, y creo que al día siguiente ya un tal Odicini, que era del médico de la colectividad italiana, no se olviden que acá en la Guerra Grande había muchos más extranjeros que uruguayos. Creo que Montevideo tenía 40.000 habitantes, de los cuales 8 o 9.000 eran orientales, como decían ellos. Después había de todo un poco. Así que sí, se entró rápidamente, porque había sido publicado. De hecho, Ramos no era uruguayo. No, era argentino. Y está enterrado en Gualeguaychú. Sí. Yo traté de comunicarme con el cementerio de Gualeguaychú, pero no tuve suerte de averiguar dónde estaba una vez que iba para esa zona. Mirá. Así que, no está enterrado ahí, debes tener. Porque él después se trasladó ahí, trabajó como médico. Claro. Un tipo inquieto, pero no sé, eso no lo sé. Bien. Y se siguió operando, sí, claro, se ve que la cosa entró y se siguió haciendo. Cuando arrancó y se vio que y sí, fue una mejora y ya está. Por ahí escuché hoy, primero aclarar que creo que en la narración figura, pero este Hospital de Caridad es lo que hoy es el Hospital Maciel, porque estamos nombrándolo como Hospital Maciel, y que no sé si está aclarado. Y yo vengo ahora de trabajar en el Maciel, y justo estaba comentando que íbamos a hacer esta entrevista, y me decía, no te puede faltar decir, y yo te lo voy a preguntar, y si vos sabés, y si no, yo te voy a contar lo que me dijeron, que en el Hospital Maciel, ni siquiera sabés si fue en el Hospital Maciel, operaron a Chaplin. ¿Tenías idea que operaron a Chaplin en el Hospital Maciel? Fue operado, sí. Chaplin fue operado, yo no sé si fue en el Maciel, creo que sí, porque Chaplin, antes de ser famoso,
Ahí tengo dos versiones. Una dice que vino como marinero, otra dice que vino integrando un conjunto tipo vodevil, que vino hizo una apendicitis. Lo operó el profesor García Lagos, que era un viejo cirujano, que operaba también en el Británico, porque el Británico existía ya en esa época, no en esa localización. Y dicen que años después, García Lagos viajó a Estados Unidos, ubicó a Chaplin. García Lagos tiene una gran nariz, y le dijo: ¿usted se acuerda de mí? Yo de esa nariz nunca me voy a olvidar, dice que le contestó Chaplin. Sí, Claro. sí, es verdad. Después yo estuve buscando, no hay una prueba documental de que eso haya sido así, pero queda. Parece que es verdad. Sí, parece que es verdad. Y ni siquiera se sabe si no fue en el Hospital Británico, ¿no? Que ya en esa época estaba en la ya Ciudad existía, Vieja. que también era la Ciudad Vieja. Y por ahí me dijeron que eso ya empieza a alimentar cosas para mí, que el apéndice de Chaplin está enterrado abajo de un árbol. Que por ahí es un limonero. Que le dicen el limonero de Chaplin, totalmente ¿Y falso. dónde está? ¿En el Británico? Totalmente falso. En el Maciel. En el Maciel. En el Maciel. Eso es Eso leyenda urbana. Esa parte seguro es Eso inventada. para ponerle color. es dudoso, por lo Pero menos. nunca dijimos que este podcast era históricamente Era 100% de fiel. rigor histórico. Podíamos hablar de cualquier cosa. El Maciel puede haber pasado cualquier cosa, pero es El tan Maciel puede increíble. pasar cualquier cosa. Y sí fue la primera anestesia y la de Chaplin y varias más. Bueno, por ahí habíamos hablado de... te preguntamos lo de si había usado cloroformo porque teníamos pensado hablar de esto, que fue... empezó a surgir, la primera anestesia fue con éter y enseguida empezó a usar el cloroformo. De hecho aquí... una de las primeras anestesias con cloroformo también fue en 1848. Sí, la hizo Fermín Ferreira. Y tenía cargo de cirujano mayor del ejército. Y creo que fue una fimósica, pero si no me equivoco. Fermín Ferreira era un tipo que había nacido en Brasil. Sus padres venían de viaje y creo que nació en Bahía o en un barco que venía de Brasil para acá. Pero un tipo prestigioso. Sí, claro. Y tanto de la primera anestesia como de la primera con cloroformo, hay placas en el hall central del Maciel. Sí, sí. ¿Y te acordás por qué surgió el debate? ¿Por qué éter sí, éter no, cloroformo sí, cloroformo? No ¿Qué- me acuerdo qué mucho. aportaba algo? No, eso Poco no. se aportaba como El el detalle del confort, debate eso. no me acuerdo mucho. Y si lo traemos hacia el día de hoy, de lo mismo que hasta hace poco había el debate entre propofol y inhaladores. La activa y la inhalatoria. Exacto. Yo no sé. Planteas que es como sería lo Hoy mismo no sé en qué está diferente ese época. debate, pero al final, en mi época existía el concepto de anestesia balanceada. Es decir, nosotros ¿qué hacíamos? Inducciones intravenosas y mantenimiento inhalatorio. Que tampoco no era puramente inhalatorio. Vos le agregabas analgésico, le agregabas laxante muscular, agregabas otras cosas. Me parece que la monodroga, ojalá exista, pero no existe la monodroga que cubra todo lo que vos querés. Es Nunca difícil. va a existir. Yo creo que una de las cosas de la analogía a traer es que siempre está el debate de una cosa mejor que otra, siempre con el afán de mejorar el confort del paciente en ese momento. Creo que viene por ese lado que ya lo pensaban anteriormente. Sí, señor. Sí, señor. Estamos como recién hablando de las primeras anestesias que se hicieron acá en Uruguay y queremos como cronológicamente irte preguntando y hablando un poquito, avanzando un poco, entrando en el siglo XX. Entonces, cuando vos empezaste a hacer... ¿en qué año naciste vos, Jorge? En el 44. En el 44. Empecé el posgrado en el 74. En el 44 naciste y en el 74 empezaste el posgrado. Entonces por ahí que queríamos aprovechar que toda esta parte, tratar de hablarlo con alguien que lo vivió, ¿no? Por lo menos al principio como paciente tal vez, ahora lo vamos a hablar, y después como médico y como médico anestesiólogo. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar ahí es ¿qué es lo que te atrapó de una especialidad que estaba bastante en pañales, vamos a decirlo, por lo menos desde que vos la empezaste a ver, no capaz que desde que la empezaste a practicar? No, ya estaba el departamento de anestesia de clínicas nació en el 53 cuando se abrió el clínica, así que ya había unos cuantos anestesistas no médicos, que había muchos de ellos que trabajaban muy bien, que habían quedado de otra época y que se fueron jubilando o fueron muriendo con el tiempo. ¿Por qué yo me decidí a hacer anestesia? Bueno,
hay opiniones, pero yo no sé bien por qué. Cuando yo me recibí no pensaba hacer anestesia, pensaba hacer medicina. Yo estudiaba con un gran amigo mío que hizo cirugía, ya fallecido, y hablando un día dice, ¿vos servirías para anestesia? Me dijo, era amigo de algún anestesista, me acuerdo. Y bueno, un día voy a probar, fui, me apunté, me acuerdo, hablé con la doctora María Julia Salsamendi, que era profesora agregada, una tipa fuera de serie, y bueno, me entusiasmé. Y acá estoy. Perfecto. Por eso hacemos una analogía como ahora, que es importante esto que estamos haciendo, que esto por el Día de la Anestesia y que se va también a hacer una actividad de anestesia a puertas abiertas, porque hasta en mi generación, y capaz que hasta alguna después que la mía, yo tengo 40 años, todos llegamos porque alguien te lo dijo en algún momento que servías para, o porque justo calzaste en una rotación de que te gustaba lo que hacía el anestesista en ese momento sin entender mucho. Eso está bueno resaltarlo, que hoy por hoy es como que capaz que está más visible la especialidad, pero en su momento era porque te decían otros, o porque tenías casualidad de entrar, o porque mucho no se conocía. No, o porque conocías a alguien, Exacto. ¿viste? Y es verdad, era así realmente. Sí. Y después las cosas que uno piensa, tal hecho me decidió o no, y es muy difícil de comprobar. Claro. Vos, perdón que te tuteamos, Sí. ya hablaste un poquito de la anestesia balanceada, ¿no? Sí. De que además de dormir a la gente, hay que meterle un poquito más de cosas para que una cirugía hoy por hoy sea como segura y efectiva. ¿Cómo empezó con el tema de no solo dormir con agentes o con vapores y pasó un poco a usar otras cosas para relajación muscular? ¿Cómo fue ese cambio? Y bueno, los relajantes nacieron en la década entre el 40 y el 50 por ahí, y ahí hay que decir un nombre de una persona que no fue anestesista, que era Kempis Vidal Bretervide, que era un farmacólogo, que fue profesor de la facultad, fue expulsado por la dictadura, y él participó en las investigaciones que llevaron a la creación de la succinicolina, que fue muy importante en aquel momento, y hay publicaciones de él que lo nombran y todo. Y acá hubo gente que fueron los primeros que trabajaron con curare, y ahí hay que nombrar, por ejemplo, a Fernández Soria, que fue un viejo anestesista que yo no conocí, que tuvo un fin medio trágico, y Antonio Cañelas, que después era jefe del hospital militar y llegó a ser profesor. Fue el primer profesor grado 5, porque antes era un jefe de servicio, no era profesor, en el año 76. Bien. Cañelas, una cosa al pasar, no se había recibido todavía. Y él trabajaba, mientras estudiaba, como locutor del Sodre, al principio de la guerra. Y la BBC precisaba locutores en español para los programas de propaganda durante la guerra. Él se presentó, lo contrataron y lo mandaron a Inglaterra a estudiar locución. Sí. Pero como estaba ahí, era anestesista, empezó la guerra, lo hicieron trabajar con y él tenía el título en inglés, bien se decía que podía dormir a la reina de Inglaterra, el único que había acá que podía haber dormido a la reina. Mirá, ya que estás haciendo de locutor, no, porque en realidad después que empezó la guerra se dedicó lo pusieron a hacer anestesia. Sí, claro. ¿Qué momento para esa gente que nombraste que se animó a usar el curare, la relajación muscular en ese momento? Porque hay que tenerlas para provocar una relajación muscular, claro, y prever que esa relajación muscular se va a revertir, que hasta ese momento no se sabía qué podía pasar. Sí, no. Por ahí nombraste, yo por las dudas quiero aclarar, porque uno de los fármacos que nombraste, que es la succinicolina, que fue como que Kempis Vidal participó en el desarrollo del clorhidrato de succinicolina. Es una droga que se usa hasta el día de hoy. Se sigue usando. Se usa en todos lados y se usa acá y se sigue usando. Y como que me parece un tremendo hito de la anestesia a nivel local. La anestesia de la farmacología, ¿no? Por ahí por los 50 hubo también como algo que capaz que impulsó un poco algunas cosas en la anestesiología, que fue la epidemia de polio. Sí. Contanos qué pasó ahí. La epidemia de polio fue en el 54-55, me acuerdo, porque no había escuelas, no había nada. Sí. Y ahí vinieron dos cosas. Una, el famoso pulmotor. El pulmotor, yo jamás lo usé, era un respirador a presión negativa estratorácica. Yo lo llegué a ver medio arrumbado en el filtro. Y lo otro que vino fue es decir, todo el manejo del equilibrio ácido-base,
el nomograma famoso de Sigurd Andersen y todo eso. Claro. Y vinieron los primeros respiradores Enstrom, que yo los llegué a usar. Uno de ellos estaba en recuperación de clínica, es un aparato como más grande que esta mesa, enorme, pero un excelente respirador. Mirá, o sea, Eran de origen sueco. Claro, que para nosotros hablar de respiradores es hablar de nuestro trabajo de todos los días, ¿no? O sea, Claro, lo seguro. usamos todos los días. Y una cosa como esto del polio, una catástrofe, digamos, tan grande, sirvió también para desarrollar, como capaz lo mismo pasó con el COVID, que la gente lo puede tener más a mano, ¿no? O sea, con una epidemia, una pandemia tan grande también hace que se desarrollen... Vos decís, el respirador es una cosa de todos los días. Cuando yo empecé el posgrado, teníamos prohibido poner respirador, había que ventilar a mano, porque se hablaba de la mano entrenada. Claro. Que yo llegaba a ventilar horas a mano, ¿eh? Además tenía que ¿Qué mano? ventilar a mano, tomar la presión, porque no había medidores periódicos, tenías que hacerlo vos, tomarle el pulso y los demás controles. Vos tenías que arreglarte, porque decía que la mano tenía que estar entrenada. Los viejos anestesistas en la guardia se llevaban un Narcomatic, que era un respiradorcito de origen brasileño, o un Tacaoca, que era uno redondo. Por ahí deben tener fotos ustedes. Sí. Y los ponían medio escondidos, lo tapaban con compresas para que si venía algún jefe no lo viera. Y esas cosas. En la guardia se usaban, pero si no... Y el Enstrom se usaba en recuperación para gente que requería ventilación, pero en sala de operación estaba prohibido. Después se vinieron mejores máquinas de anestesia y eso cambió. Pero el concepto era eso, vos tenés que estar acostumbrado a ventilar a mano. O sea que vos en tu práctica vos llegaste a ver el cambio de ventilar a mano a ventilar con máquina y en la monitorización también, un cambio muy marcado. Era mínima. Claro. Nosotros en la rutina no tenías ningún monitor en sala de operaciones. Tenías un aparato de presión manual, tomabas el pulso y lo demás era clínica, la transpiración, el color de las pupilas, el relleno venoso, todo eso. Claro. O sea que estamos hablando de cómo la seguridad era mucho menor y fue creciendo. Claro, también fue aumentando la complejidad de la cirugía, ¿no? Claro. Pero se hacían cosas enormes, se hacían esófagos. Y vos ventilando a mano 5 horas, o con otro, ¿viste? Hoy por hoy es impensable. Te hacen una huelga si no se ventilar los residentes. Te la regalo. Para hacer un me paréntesis... corrió como un escalofrío el esófago. Para hacer un, vamos a cortar. Para hacer un paréntesis, que hablamos de respirador, relajación muscular, para el que nos está escuchando y capaz por ahí no entiende mucho de esto, es que cuando usamos relajación muscular tenemos que asistir a una persona que pueda respirar. Entonces ese paréntesis es válido, por eso hablamos tanto de la epidemia de polio, los respiradores, la ventilación manual, porque una cosa viene de la mano de la otra. Claro, no tenés un paciente en el polio que no podían, por la enfermedad, no podían ventilar, había que ventilarlos artificialmente, mecánicamente, y a los pacientes cuando les haces relajación muscular pierden la capacidad de respirar por ellos mismos y nosotros los asistimos a través de máquinas. Exacto. Hoy por hoy máquinas, antes con la mano. Antes con una mano entrenada. Perfecto. Bueno, y ahora un paso más. ¿Cuándo surge la Sociedad de Anestesia en Uruguay? ¿Te acordás de eso? Sí, sé que nació en el 48, pero los primeros días de enero se reunieron en la casa de Pernén, que era el jefe del... En ese momento no existía clínicas todavía. Y fue el primer presidente. Alfredo Pernén fue un tipo muy importante. Y ahí nació la sociedad y los 8 fundadores es pintoresco, porque uno lee y hay gente que hizo anestesia, gente que yo no sé qué fue de su vida después, y gente que hizo, por ejemplo, Helmut Kasdorf, que se dedicó a la radioterapia, fue el creador del servicio de oncología de clínica, o Atilio García Huelfi, que fue un excelente neurocirujano, es decir, que seguramente estaban por recibirse o estaban recién recibidos, y la anestesia era una fuente de trabajo para mucha gente. Es decir, la anestesia quiere decir un practicante, una monja. A eso íbamos. Claro. ¿Cómo era en ese momento? Porque cuando hablamos un poco del Hospital de la Caridad, el Hospital Maciel, las primeras anestesias, en ese momento el que hacía la anestesia era un idóneo, era un estudiante, era las hermanas de Caridad. Seguro. ¿Y cómo se dio el salto ese a la especialidad de medicina y saber que, bueno, hay que formar gente para que lo haga? Claro, muchos de esos estudiantes y médicos jóvenes que hacían anestesia siguieron haciéndola. Inclusive el ministerio los habilitó con un título que les permitía hacer anestesia. Creo que hubo un compromiso de dar un examen por año de ellos, que muchos lo cumplieron y algunos no. Yo lo conocía, muchos de ellos, y gente a veces muy capacitada. Después, en el interior el panorama era muy distinto. Yo llegué a ver en algún lugar del interior que había el peluquero, hacía las anestesias.
Cuando yo fui interno del hospital de Rocha, había un anestesista, pero si él no estaba, porque estaba de licencia o no estaba, había una nurse que hacía sobre todo la cesárea, que era lo más urgente que surgía allí, con un aparato Hombredán, que era un aparato que ya estaba fuera de uso hacía muchísimos años. Hará 30 años, Lancet, la revista, hizo una encuesta entre el público, y una gran cantidad de gente en Inglaterra no sabía que el anestesista era un médico. A mí me ha pasado ir a ver un preoperatorio y decirle: buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctor. Yo soy anestesista. Ah, bueno, hasta luego, señor. O hasta luego, anestesista. Te sacaban el título de doctor. Bueno, hay una anécdota que... Y eso no hace tanto. Bueno, por eso hay una anécdota que le pasó en Las Piedras, con un anestesista que se cruzó en el pasillo, que estaba: por favor, no sé qué, ¿usted quién es? No, yo soy el anestesista. Ah, no, disculpe, yo ando buscando un médico. Ah, sí, claro. Y no hace mucho, entonces... No se sabe, no se sabe. La pregunta es que si está en tu mente o recordás ahora participaciones notables, internacionales o destacables de anestesiólogos nuestros en el mundo. Sí, hubo varios. Primero hubo unos cuantos anestesistas que se radicaron en el extranjero y hicieron un excelente papel en el extranjero. Y después gente que actuó sobre todo a nivel de la Federación Mundial. Y ahí, bueno, a nivel latinoamericano, les decía, Antonio Cañelas firmó el acta. Después Martín Mars estuvo firmó el acta de fundación de la Confederación Latinoamericana, de la CLASA. De CLASA. En el año 50 y algo creo que fue. Después Martín Mars, que Martín fue, en realidad el mayor mérito de Martín fue poner a punto la anestesia pediátrica. Él se formó en Liverpool con el profesor Jackson Rees, y después vino y la anestesia pediátrica estaba en bastante malas condiciones y él fijó pautas en ese sentido. Y después tuvo actuación importante a nivel de la Federación Mundial. Y más cerca de nosotros, tanto que es bastante menor que yo, Gonzalo Barreiro también tuvo un cargo jerárquico importante en la Federación Mundial durante unos cuantos años. Y fue importante para Uruguay, porque además eso abre contactos, vínculos y todo lo demás. Sí, claramente. Sí, como para seguir como avanzando un poco, y acá sí... yo me la anoté como entre los 50, segunda mitad del siglo XX. Sí. No es para achacarte los primeros 20, esos primeros 20 años que vos no trabajabas, que pensaste más o menos en los 70, pero en esta parte sí nos gustaría como que nos contaras, ya desde un punto de vista más personal, cómo era trabajar en esas épocas. ¿Ah? Entonces, yo por ahí tengo algunas anécdotas que me gustaría que nos compartieras. ¿Ah? Porque primero entiendo que lo viviste en algún momento como paciente, ¿no? Bueno, yo cuando creo que tenía 6 años, no me acuerdo exactamente, me operaron de las amígdalas y me acuerdo bien, me sentaron, me ataron los brazos con unas correas de cuero, era una silla parecida a silla eléctrica, digamos, básicamente. Estaba bastante bueno. Y vino una monja, me puso una cosa acá que para mí era como una jabonera. ¿Dónde fue eso? En el Círculo Católico. En el Círculo. Y yo sentí que alguien dijo: está dormido. Y me debo haber dormido inmediatamente, porque yo no tuve nada de dolor, nada. Después, inclusive, de la operación me fui a la casa de mis abuelos, porque al lado de la casa de mis abuelos había una buena heladería. Entonces me dio una buena paliza de helado, que era lo que te mandaban. Dicen que haber sido cloruro de etilo lo que me dieron. Pero nunca supe. Sí, no sabía. No tengo, no sé. Estará por ahí la No ficha. sabías el olor, cuando eras niño no sabías el olor que tenía. Yo no me acuerdo, no quedó memoria. No quedó memoria. Y ahí esa anestesia te la hizo una monja. Una monja ahí en el Círculo. Sí. Está. Y vos estuviste trabajando vos trabajaste en la clínica ¿desde qué año? Y yo entré como posgrado en el 74. Ya en el febrero del año siguiente dimos el concurso. Bien. Que entramos, te digo quién entró. Entró Margarita Ferrari, que ustedes no la conocieron, que falleció. Esto es Terto Terolo, que también falleció. Sí. Entró Ayala, entré yo y entró Héctor Rodríguez. Bien. Que ahora está jubilado, pues un gran amigo. Y bueno, hacíamos la anestesia, como yo te digo, todo ventilando a mano, monitoreo. Había algún monitor pero el monitoreo era para un enfermo recontra seleccionado. Es decir, las vías venosas era otra cosa. Nosotros afilábamos las agujas. Recién habían aparecido las mariposas que se guardaban para algún bebé que venía. Claro. Al poco tiempo empezaron a aparecer todos los tipos de cánulas de teflón, claro, y eso, pero claro, eso también cambió.
Y cambió sobre todo eso cuando llegó el SIDA, porque entonces con el criterio de usar material descartable, las agujas de metal de multiuso desaparecieron prácticamente. Lo mismo que las jeringas de vidrio también desaparecieron. Claro, claro. Y ahí ya había, en ese momento, vos trabajabas en ese momento trabajabas en clínicas, ¿tenías un cargo docente o eso solo eras asistencial? No, yo hice el posgrado, empezamos a principios del 74. Yo nunca fui suplente, hubo gente que fue suplente. Y en el febrero del 75 entré como grado 2. Así que trabajamos ahí y después el grado 3 mío lo hice en el Maciel, un cargo que había en el Maciel a partir del 80. Después fui grado 4 también, iba y venía de clínica, pero siempre la base estaba en el piso 17. Claro, claro. Y en esa época, ¿cuántos anestesiólogos se recibían más o menos por? Yo no me acuerdo, pero eran unos cuantos. ¿Sí? Mucho menos que ahora, pero había anestesiólogos. Había interés. Y yo por ahí, porque Jorge es un entusiasta de recolectar anécdotas, ¿no? Entonces leímos algunas anécdotas tuyas. Esa recolección fue post-jubilación. ¿Post-jubilación fue? Sí, y me voy acordando y voy agregando. Claro, alguna aparece. Eso cuando eso fue, lo fuiste haciendo un ejercicio de memoria después de que le jubilaste, ¿no? Que no tenías nada anotado. Y un día se me ocurrió, empecé a escribir alguna y me voy acordando y están ahí en la compu y las agrego de vez en cuando. Entonces nosotros hicimos una... Yo me leí las anécdotas y me elegí las que más me gustaron. Entonces te las vamos a preguntar. Y yo te voy a decir el título y vos me contás. Vio lo que dijo que había visto. Sí. Bueno, eso fue una cosa muy, muy increíble. En clínicas, era la época de la dictadura, no me acuerdo la fecha. Un día nos dijeron que había que hacer un goteo de pentotal, de etiopental, para hacer un interrogatorio a un tipo que lo mandaba el psiquiatra de Rocha. El psiquiatra de Rocha vino a hablar con nosotros. Era un individuo, un trabajador rural, que decía que un día llevaba su vaca a ordeñar y bajó una cosa circular del cielo y después, se fue eso después y quedó un círculo de pasto quemado, que eso parece que estaba, y el tipo tenía el pelo quemado. Y según decía la vaca esa, durante 15 días no dio leche. El psiquiatra, lo mandaron al psiquiatra, el psiquiatra dijo que él no tenía elementos de patología psiquiátrica, pero le quedaba la duda. Entonces lo mandó a clínicas. Se habló, me acuerdo, era Raúl Suárez, el profesor agregado, se hizo una solicitud a la justicia, el tipo estuvo de acuerdo, bueno, se hizo eso. Fue difícil porque era el margen entre que esté dormido y que esté desinhibido es muy poco, es muy chiquitito. Vamos a agregar acá que esa droga es un anestésico, es un hipnótico, pero que a cierta dosis seguro genera como una inhibición. Pero no era fácil, nadie tenía experiencia. Porque una especie de suero de la verdad, vamos a decir. Dice que era el suero de la verdad, total, seguro, pero nosotros no lo usábamos como suero de la verdad. Claro. Lo cierto es que el tipo lo que dijo es que había visto eso. Es decir, no era un simulador, no estaba loco y no había inventado eso. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Bueno, eso queda para la imaginación. Otro título hubiera sido Es creer o reventar. Es creer o reventar, sí, puede ser, sí. Bien. Increíble, otro paréntesis que hago, que el pentotal, yo cuando hice el R1 anestesia, había en los últimos frasquitos de etiopental. ¿En qué año fue eso? Y en el 2012. A principios del 2012. Claro, pero Propofol los últimos frasquitos habían en el Maciel y en clínicas, me acuerdo, y yo creo que llegué a usar una vez sola para una neuro. Mirá, el pentotal, cuando el ataque japonés a Pearl Harbor, los americanos usaron muchísimo pentotal y se decía que había matado más gente que los japoneses. Porque claro, eran tipos jóvenes y sanos, pero hacían hipoxias, no había apoyo ventilatorio y se morían como moscas, tipo de 20 años. No, claro. Pero después era la droga de inducción. Al principio, el 99% de las anestesias eran con pentotal. Ahí está. Entonces, como para vuelvo a esta época de los 70, yo por ahí tengo como fecha de creación de la cátedra de anestesiología el año 1976. Sí, exacto. Entonces ahí como que ¿cómo es esto de ustedes entraban a la especialidad cuando vos entraste? ¿Ya había una cátedra como tal? Se llamaba Departamento de Anestesia y Gasoterapia, que nació junto con el clínica en el 53. Pernén fue el jefe. Cuando nosotros entramos, era el último semestre de Pernén porque cumplía 65 años. Lo llegué a conocer, el viejo era un personaje. Y ahí
Claro, en plena época de dictadura, Cañelas era el jefe de anestesia del Hospital Militar. Y había sido grado 2 o grado 3 tiempo atrás. Y entonces lo designaron, yo no sé si hubo un llamado, no me acuerdo el procedimiento, porque era una época muy especial de la facultad, sí, claro. Y fue designado profesor. Además era el ministro de Salud Pública. Ahora que Cañelas ya murió se puede contar. Muchas veces llamaban del ministerio a la cátedra. No, el profesor Cañelas está por ahí. No, dice, acá dijo que estaba en el ministerio, así que no estaba en ninguno de los dos lugares. Qué maravilla. Bueno, era un tipo que tenía, como yo le dije, era locutor del Sodre, una dicción perfecta, ¿no? Sí. Lo hubiéramos llamado para hacer el podcast. Cuando alguien hablaba en el Ateneo, era un tipo muy inteligente. Él estaba un poco desactualizado en lo que es anestesia. Entonces dejaba que hablaran y después hacía síntesis y siempre le ponía adjetivos. Por ejemplo, decía... el doctor fulano hizo una síntesis brillante y completa, y con Ayala le contábamos los adjetivos, siempre ponía entre 2 y 4 adjetivos, claro, a todas las cosas. Cada cosa dependía pero él tuvo pocos años, renunció yo no me acuerdo, 4 o 5 años, ahí entró Martín Marx. Ahí entró Marx, que también renunció en el... Y he renunciado ¿cuándo entró allá? En el 90 y algo, en 93, 94, más tarde, había tenido un problema coronario, le habían operado, entonces y ahí entró Walter Ayala. Perfecto. Y bueno, después ya Juan Rivas fue el que vino después de Ayala. Ayala cesó en el 2010. Bien, esto es como como la posta, ¿cómo fue el camino de la posta del grado 5? Antes que votara ese... bueno, eso fue el día de las elecciones del año 89, la elección que ganó el doctor Lacalle padre. Me llama Alberto Irigaray, que es un plástico, yo trabajé muchos años con él, y dice, mira Jorge, a las 8 de la mañana tenemos en el Británico una amputación de brazo. Entonces llegó, era un tipo de 24, 25 años, con algún antecedente psiquiátrico, y ahí estaban reunidos Irigaray, estaba el traumatólogo, estaba el psiquiatra y alguien más. Parece que el tipo le dijo que iba a votar a determinado candidato. Bien. Y en la familia uno decía, votá a este o votá a este, pero nunca votes a este. Y hubo uno de la familia que no se arrepentirá nunca, no se dejará de arrepentir, que le dijo, yo antes que votar a ese tipo me corto el brazo. Y yo no sé si trabajaba en una papelería o tenía acceso a una guillotina, que además me contaba la gente que sabe, las guillotinas están pensadas para manejar con las 2 manos para evitar accidentes. Él se arregló, se amputó a mitad del antebrazo, trajeron al señor y trajeron al brazo por otro lado. No. Bueno, la operación llevó, no sé, 14, 15 horas. Yo la hice a medias con Ariel Riguar, es un colega que falleció hace poquito tiempo. Marchó bien, pero claro, en el posoperatorio va a ver al cirujano plástico y dice, bueno, ahora empezá a hacerte unas fricciones con agua tibia. El tipo hirvió una caldera, se la tiró encima. No se le podía decir tuvo nada. Tuvo que reamputar. No había que dirigirle la palabra. Me acuerdo del apellido. Se lo tomaba en serio todo lo que... Un tipo que tenía 24, 25 años, un tipo muy joven. Yo lo resolví, fue una muchacha joven, me acuerdo. Se iba a hacer un legrado por un aborto espontáneo. Y me comentó en el preparatorio que trabajaba en la parte informática de una empresa, era fin de mes y estaba preocupada porque tenía un problema informático a resolver antes que terminara el mes. Y bueno, no te preocupes, mañana estás en tu casa. La duermo, le hago propofol, se despertó y dijo, ya lo resolví. ¿Qué resolviste? El problema informático. No sé si lo resolvió mal o bien, pero... Este hombre daba buenas anestesias. Estaba bueno el propofol en ese momento. Daba buenas anestesias, resolvía los problemas. Haciendo, no vamos a ganar un Oscar con esto. Bueno, muy bien. Creo que estamos, ¿no? Yo creo que sí, ahora pasamos a este final. Bueno, para terminar... ¿Vos querés aportar algo más, Jorge? ¿Te parece bien cómo estamos yendo? No, sí. No, yo quería, ya que nombré a Salsamendi, a Cañelas, a Marx, a Suárez, hay uno o 2 personas más que creo que es importante. Uno fue Enrique Zuroski. Enrique fue un tipo que insistió mucho, fue un pionero en el tratamiento del dolor. Era un buen anestesista, hacía muchas regionales y él fue un impulsor de eso, además un tipo muy generoso, porque había gente que hacía dolor, pero que era una cosa secreta, porque bueno, claro, se ponía un trapo negro. Enrique en eso fue un tipo que murió relativamente joven, de un neoplasma de próstata, pero eso creo que es un buen mérito citarlo. Sí. Sobre todo, ¿no? Y después hubo tanta gente, uno no puede nombrar a tanto, pero
Y en el interior había gente importante. Por ejemplo, Marco Schwarman, el abuelo de Ana María, y Carlitos González, que era un anestesista, estaba en Rivera. Era un tipo de muy buen nivel. Había tipos que hacían las cosas bien. Lo que pasa es que de repente estaban solos en el reivindicar el interior. Claro, estaban muy solos. Seguro. Claro. Es que en esa época había que tener coraje para irse solo al interior a hacer algo que todavía estaba en pañales, ¿no? Sí. Bueno, pero por ejemplo, Carlitos González, que estaba en Rivera, tenía contacto con la gente de Brasil. Claro. Entonces trabajaba a los dos lados. Eso Juan Pablo Bullacurte lo puede contar, porque el padre de él lo vivió todo ese proceso, ¿no? Y mucha gente más, yo qué sé. Pero eso creo que es tipo... Hubo otra persona, Yolanda González. Yolanda falleció hace poco tiempo. Una excelente anestesista, sobre todo se dedicaba a la parte de pediatría. Fue una tipa muy... Yo la quería mucho, muy particular. Le voy a contar el primer día que yo entré al posgrado. Sí. Me dijo, andá a sala tal con fulano, era un grado 2, una colega, y me dijo, me acuerdo, dice, mira, dice, ya había empezado la anestesia, estaba colocado el arco, dice, tu función acá es defender al paciente de lo que hacen los tipos que estaban del arco para él. Eso fue el primer concepto de anestesia que me metieron en la cabeza. Arrancó bien. Arrancó bien. Defender al paciente de lo que están haciendo. Había otro que era que eso es al revés, que yo me acuerdo que estaba en una anécdota tuya, que era al revés. El cirujano le decía al anestesista, ¿tu trabajo cómo era? Sí, es darle más sangre. Claro, eso fue en el Maciel. Era un tipo que le hicieron, tenía un tumor de colon que penetraba el estómago, que tocaba el vaso. Era una cosa espantosa. Y podías tener 7 vías venosas y no había forma de arreglar aquello. Claro. Y entonces el cirujano, que era un grado 5, le dije, tu función es darle por ahí más líquido del que pierde por acá. Bueno, era imposible. Porque no había, esa era otra máxima, otra máxima de la contrincante ahí. Para terminar, un par de preguntas. Podés agregar lo que quieras. Si querés algo que no te hayamos preguntado, lo podés decir. Sentite libre en cualquier momento, pero te hago la pregunta que es, ¿qué momento de toda la historia te emociona más o qué momento recordás como con más intensidad o con más interés, o a qué momento volvés con más interés de todo esto que estuvimos repasando? Y yo creo que es difícil decir eso, ¿no? Elegir un momento. Quizá yo tuve una experiencia muy linda cuando yo entré como grado 3, era un cargo del Hospital Maciel. Fui al Maciel y había un grupo muy heterogéneo, pero muy lindo, con el cual trabajamos varios años, con colegas que eran de procedencia distinta, de edades distintas, pero fue una linda experiencia. Y me quedé unos cuantos años después en el Maciel. Perfecto. ¿Y eso es en qué momento, qué época? Y yo entré en el Maciel en el 80. En el 80. Y me quedé hasta el 90 y pico después. Porque después que tenía un cargo de salud pública y seguí trabajando ahí bastante. Y si lo traemos, acá ya me puse lúdico, que si lo traemos a Patricio Ramos y lo tiramos al quirófano del Maciel de ahora, de hoy. No sabe dónde está. No sabe. Yo creo que nunca se hubiera imaginado que iba a llegar a tanto, ¿no? Y no, yo creo que no. A saber qué pensar. Porque además él hacía medicina, eso seguramente era algo que hacía en algún rato libre, o por lo menos. Pero yo digo, imagínate vos hacer eso un día en el trabajo, porque hoy hicieras una cosa que nadie hace y de repente dentro de 200, 100 y pico de años. Sí, pues era otro mundo. Ya te digo, yo no pude averiguar si había quirófanos o si operaban en una camilla, no sé. Sí. Es muy Dicen difícil. que, por ejemplo, al famoso general Gregorio Suárez, Goyo Jeta, que era un tipo más, lo tuvieron que operar y lo operaron en una mesa en la cocina de su casa. Creo que tenía una herida, no me acuerdo qué. Además le tenían mucho miedo porque el tipo era muy violento de que matara a alguien. Para terminar, si yo te dijera, Jorge, te traigo no es éter, no es cloroformo, ni es alotano, ni es uno nuevo que yo tengo, sí, y que te damos el agente y te damos la posibilidad de viajar a un momento, al pasado o al futuro. Mirá, esa me la saqué de la galera. Te agarramos de sorpresa. Ahí te la agarramos de sorpresa. Por un ratito, por lo que dura una inducción de 5 minutos y volver. ¿A qué momento? Esto no tiene por qué, la respondes como querés. Si querés responderlo como algo personal, pero también puede ser como de la anestesia. Irías a algún momento del pasado, por ejemplo, a ver algo, cómo fue que pasó,
¿O irías al futuro a ver cómo va a ser? ¿Para solucionarlo o para vivirlo o para recordarlo? Qué difícil, ¿eh? Y yo iría... Yo volvería a ver cómo me haría la anestesia de las amígdalas ahora o en un futuro en ese mismo lugar, el quirófano del círculo, a ver cómo está ahora. Yo me acuerdo que me esperaban sentado. ¿Y eso era en quirófano mismo o te lo hacía, no sabés dónde era? Porque No sé, podía no ser... tengo ni idea. Puede Un ser consultorio un X. consultorio Sí, debe ser un perfectamente. consultorio, sí. No me acuerdo más nada. Mira, como esas cosas de niño, ¿no? Y esto yo estoy hablando de, ahí me hicieron algo, no me acuerdo con qué procedimiento me hicieron. Me operaron a mí también, pero a mí ya obviamente me Sí, claro. anestesia intravenosa, todo. Pero una vez me hicieron ketamina o algo así, ¿Qué puede una ser? sedación, y siempre me acuerdo de estar loquillo. Como en otra órbita. Como en otra órbita. Me acuerdo de tendría 5 años. Sí. Como eso Hacían bastante ketamina. Sí, salado. Un día enfrente de mi casa vivía un colega que no era anestesista y me toca el timbre y dice, mirá, dice a mi hijo, lo operaron de las amígdalas, dice, y está como loco y ve bicho. Y le dieron intramuscular, sí, bueno, le hicieron ketamina, queda tranquilo que se le va a pasar, ¿viste? Ese niño es médico ahora. Ese niño que veía bichos. Sí. El mensaje final no, dale. Bueno, muchas gracias Jorge nuevamente por estar con nosotros. Es muy valioso lo que nos dijiste hoy. Viajamos a muchos años atrás, viajamos en la evolución de lo que es la anestesia que hoy por hoy la practicamos, que es bastante diferente a la anterior, pero siempre, como hablábamos en el entremedio de la entrevista, siempre con el fin de adaptarnos a lo que tenemos hoy y siempre tratando de mejorar la calidad de la asistencia y de cómo el confort de cómo pasa el paciente en ese momento. Voy a leer el mensaje final porque estuvo pensado, estuvo craneado y me parece que aplica. La historia de la anestesia en Uruguay es también la historia de cómo la universidad transformó en un oficio en ciencia y cómo la comunidad anestesiológica se convirtió en pilar de la medicina moderna. Bueno, yo me queda agradecerles a ustedes porque quiere decir que alguien se acuerda de uno todavía. Nada más que un abrazo. Gracias. Chao, nos vemos. Si llegaste hasta acá, esperamos que te haya gustado. Si pensás que a alguien más le puede gustar, compartí estos episodios. Nos ayuda a seguir creciendo. También podés ayudarnos calificando el podcast, dando like o suscribiéndote apretando la campanita. Te esperamos en el próximo episodio.